bienvenidos una vez más a un nuevo, mágico, fantástico episodio de Mates y Dragones. Quien les habla es Tobías Culazo y estoy a la distancia pero bien comunicado con el Máster de Máster, Rey de Reyes, Dios de Dioses, creador del imaginario colectivo más mágico y más colectivo, el señor Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo le va? Seguís escalando en el nivel de mi introducción y realmente me sorprende que puedas seguir subiendo el nivel. Sí. Yo ya tenía la impresión de que ya era el level 20 y es como que sigue, o sea, sigue subiendo, qué abuso. Hay más, hay mucho más. Claro. Y aquí estamos en el episodio 60 de Mates y Dragones y... En sí. el mismísimo. Las bodas de oro, creo que son el episodio de oro. Ese ¿No? es el 50. Ese es el 50. ¿Y el 60 cuál es? Nada, no, o sea, tiene un significado, pero lo tendría que googlear. Y ahora estamos acá para otra cosa. Perdón. Estamos, a mí me gusta porque a lo largo que van pasando los episodios, no es nada raro que al nombrar un tema al pasar, vos digas todo el tiempo, che, habría que hacer un episodio sobre esto. Y de todas las veces que vos dijiste, habría que hacer un episodio sobre esto, la mitad fue sobre lo que efectivamente vamos a hablar hoy. O sea, hoy vamos a cumplir una deuda que nos hemos generado, vos y yo, para con nuestra audiencia. Es como dice la frase, la 60 es la vencida. La 60 es la vencida, exactamente. Vamos a hablar del downtime, del el espacio entre aventuras. Yes. Me parece que estaría bueno, antes de adentrarnos, como pensar qué es y qué significa de por sí. A mí me parece que estaría bueno pensar esa parte, porque cuando los aventureros terminan una misión, por ejemplo, y vuelven a la base a buscar la recompensa, a ver qué onda, no es como que llego, listo, cobro, agarro y me voy a otra aventura y el toque, porque a veces los jugadores o los personajes tienen cosas que hacer, tienen que ver, no sé, a su familia si es que tienen, o tienen que crear un arma para la cual se fueron a buscar una piedra, o tienen que atender la huerta. Hay como un montón de cosas que se pueden hacer en el downtime. Pero mi pregunta principal para arrancar es, ¿por qué necesito un episodio? ¿Por qué tantas ganas tenías de hacer un episodio del downtime? Porque veo muy poca conversación sobre el downtime. Veo mucha conversación sobre cómo resolver problemas que para mí se resolverían perfectamente usando más downtime como una herramienta mecánica narrativa y para mantener un cierto ritmo en la campaña. Para mí el downtime es como... siento que es como la solución que muy poca gente ve. Veo gente que nos habla por Discord, gente preocupada sobre cómo lograr mantener, por ejemplo, el ritmo de una campaña cuando muchos jugadores tienen misiones u objetivos muy personales, cómo darle el tiempo para que cada uno desarrolle esa historia, en qué momento un jugador debería crear un objeto, pero crear un objeto si tarda mucho tiempo interrumpiría una aventura, como toda una batería de problemas que me hacen pensar, pero gente, usen downtime, es así de fácil, es así de simple. ¿Y vos lo resumirías el downtime como eso, como lo que hace el aventurero cuando no está en una aventura? Sí. Me parece una definición muy correcta. Es el momento entre aventuras. Es lo que sucedió. Terminó Avenger 1. ¿Qué sucedió entre Avenger 1 y Avenger 2? Fue tiempo de downtime. Quizás inclusive algunas aventuras personales en la película de Capitán América, Iron Man 3, etcétera, etcétera. Pero sí, eso. Es el tiempo en el que por lo general no aparece en la película. Así me gusta ver el downtime. Lo cual, cuando hablemos más adelante de en qué momento hacer realmente el downtime, quizás alguien se haya dado cuenta que esa definición no necesariamente significa que es algo que no se hace en la mesa. Y quiero desde entrada aclarar, o por lo menos como meter en la cabecita de la gente que está escuchando, no necesariamente significa que no es algo que se narra. Ok, a ver, ¿podés desarrollar eso? Y por ejemplo, para mí, en la típica sesión donde los jugadores están en el pueblo y no van a atender la aventura inmediatamente, sino que van a comprar algo a las tiendas, se dediquen a fabricar algún objeto, se dedican a buscar información. Todas esas
actividades menores que pueden o no ayudarlos obviamente a la aventura. Uno por lo general hace todas esas cosas para mejorar su personaje, pero todas esas cosas yo también las considero downtime. Simplemente es un downtime que se desarrolló en la mesa mientras jugábamos. ¿Qué propone el manual, si es que propone algo, respecto al downtime? Entra bastante de lleno en el tema del downtime, ya en el manual de jugadores y el manual de Dungeon Masters, pero sí recomendaría un poco más leer la guía de Xanatar, que ahí profundiza un poco más el downtime y el cómo utilizarlo. Si bien la importancia que yo creo que merece tener, sí entra en detalles sobre qué tipo de actividades se desarrollarían en el downtime, qué tipo de cosas buscaríamos que hagan los jugadores en estos tiempos, y sobre consejos sobre cómo realmente resolverlo. Si involucra tiradas de dados, si involucra simplemente gastar tiempo y recursos, posibles complicaciones, toda una batería de cuestiones que está bueno repasarlas especialmente en la guía de Santa. Bueno, ¿y qué cosas puede hacer un personaje en el downtime? ¿Qué pueden hacer los aventureros entre las aventuras? Yo creo que es el momento para aprovechar y toda actividad que por lo general le saque bastante tiempo de la mesa, por lo general quizás distraiga un poco de la historia inmediata, quizás porque sea algo muy personal del personaje. Por ejemplo, el personaje tiene mantiene un negocio, una taberna. Ninguno de los otros personajes la tienen, es solamente algo de él, de ese personaje en particular. El tiempo de downtime puede ser el momento ideal para desarrollar qué sucede con la taberna de ese personaje. Es el momento en el que el máster puede intervenir y decir: ok, esta otra cosa que vos tenés por separado, por fuera de la historia inmediata, la podemos resolver en este momento, cosa de no quitarle la atención a la historia actual. Porque si por ejemplo todos tus personajes, cada uno tiene un objetivo personal, es todo un desafío encontrar un momento para tratar con estos objetivos y estas búsquedas personales dentro de una misma sesión. Claro, o sea, yo me imagino entre la taberna que tiene que atender el viaje astral del clérigo, el robo que tiene programado hace un mes el pícaro, el forjar el nuevo arma del guerrero. Se te van unas 6 horas de una partida en la cual hay 5 horas que toda la partida está aburrida. Exacto. Es la preocupación legítima de cómo hago para ofrecerle el tiempo que me gustaría que tengan a estos jugadores y a estas cosas más personales, sin quitar de la historia que estamos contando. Entonces, por eso creo que hay que apoyarse mucho más en el downtime para lograr eso. Es la oportunidad, por ejemplo, si uno de los jugadores es miembro de algún gremio, de alguna organización. Como decías, por ejemplo, el clérigo puede ser miembro de una iglesia y atender sus obligaciones a la iglesia, obligaciones quizás un poquito más mundanas, las podemos narrar o resolver inclusive en tiempo de downtime. Claro, sí, es como el momento para que desarrollen las cuestiones personales. Exacto. Es el momento en el cual uno puede responder la pregunta: bueno, ¿qué hacen estos aventureros cuando no están intentando salvar el mundo? ¿Qué hacen estos aventureros cuando no están matando orcos en los campos? ¿Qué hacen estos aventureros cuando no están persiguiendo el dragón malvado? Bueno, podemos responder esas preguntas y lo podemos hacer de una forma ordenada, sin tener que juntarnos a jugar sesiones de 8 horas en las cuales la gran mayoría de la gente está sin hacer nada durante una gran porción de la sesión. Y estas actividades ¿se rolean o se narran? ¿O son escenas, como ya hemos hablado en otro episodio? Y me parece una estructura, un framework bastante versátil. Uno puede incluir como, digamos, ¿qué es una actividad que incluiríamos en downtime? Y la respuesta es realmente muy variada, porque
Algo en downtime puede ser, me dedico a fabricar un ítem mágico, una espada legendaria. O puede ser simplemente lo que hace mi personaje en las tabernas en estas 2 semanitas que tenemos entre aventura y aventura. Mi personaje se dedica a despilfarrar su oro y ser un borracho. Bueno, eso también lo podemos tomar como actividad de downtime. Entonces, no hay una respuesta, digamos, al haber actividades tan variadas, no hay una respuesta única sobre cómo resolver el downtime universal. Ahí es donde el máster se tiene que preguntar y tiene que hablar con los jugadores y decirles, chicos, ¿cómo les gustaría? Por ejemplo, vos, Tobias, ¿vos te gustaría que tu personaje, tu bárbaro, realmente saber o por lo menos sentir que dedicó tiempo a mandarse mocos en la ciudad, ser un borracho, quizás golpear, pegarse con alguien en algún bar y todo eso? ¿Querés que exista ese momento? No necesariamente le querés dedicar una importancia total, pero ¿querés que se dé eso? Bueno, podemos decir, ok, en estas semanas que tenemos entre aventuras, te narro brevemente qué sucedió en esas 2 semanas. Quizás te pido que hagas algunas tiradas, pero son más que nada para simplemente resolver cómo se dio esa pequeña historia tuya. Entonces lo podemos hacer inclusive por WhatsApp, entre aventura y aventura. Le podemos quizás dedicar unos 10 minutos al principio de la sesión para resolver rápidamente qué hizo tu personaje que estuvo de juerga. Claro. Y de ahí nos podemos ir hasta un extremo bastante más mecánico. Y de vuelta recomiendo la guía de Xanatar, que habla mucho de esto. Bueno, ¿qué pasa por ejemplo si tu personaje es un mago y en este tiempo quiere fabricarse una varita? Bueno, ahí podemos decir, bueno, una vez que tenés los recursos y los objetos, te dedicas a fabricarla. Al final de estas 2 semanas te voy a pedir que hagas una tirada y de acuerdo a la tirada te sale bien, te sale mal, bla, 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 como sea. Repasar el episodio de crafteo si alguien quiere. Sí, el episodio de crafteo. Exacto. Y también inclusive, o mejor dicho, podemos desarrollar eso mucho más y introducir un sistema quizás de complicaciones. En la guía de Xanatar hay tablas de complicaciones de cosas que pueden haber salido mal durante la creación de este objeto. Quizás atrajiste atención que no querías atraer y ahora hay un gremio de ladrones que te quiere robar el objeto. Quizás... Yo te iba a decir, tranquilamente un downtime puede desembocar en una aventura involuntaria. Exacto. Y ahí va a... otro gran punto me parece del potencial que tiene este downtime. No es algo, no necesariamente algo aislado de la narrativa, no necesariamente es simplemente algo divertido que narré para justificar esto. Es algo que puede tener un impacto dinámico en tu historia. Es ideal para las partidas en las que uno quiere tener una onda más sandbox, donde la historia nace de las acciones de los jugadores y se da a través del azar de los dados. Tu intento de crear esta varita legendaria quizás atrae la atención de un mago hiperpoderoso y malvado y ahora tenés un nuevo rival. Entonces en los próximos downtimes o quizás a lo largo de una aventura principal, digamos, surge este rival que apareció del azar a enfrentarte y buscar tu varita. Entonces creo que es una gran fuente de inspiración y es una gran fuente de ganchos para la aventura que se den por las acciones de los jugadores y no por la intervención necesariamente del DM. Claro. Tenés de nuevo como DM que estar dúctil y abierto a la posibilidad de que se generen cosas que no tenías pensadas. Exacto. Pero también, de vuelta, es completamente válido. Si tenés ganas de que la actividad de downtime sea simplemente narrar tu borrachera por el pueblo, también me parece válido y me parece también deseoso el decir no todo es aventura, no todo es algo importante. A veces un acto de borrachera es solamente eso, un acto de borrachera. Uno de mis Patreon, de nuestros Patreon, pone en el grupo recordando el episodio de Mates y Dragones lo que fue la actividad de ir al banco. Esa fue una actividad de downtime que no tenía un impacto mecánico en el futuro de la historia, pero fue un momento divertido, uno de los momentos más memorables de toda esa campaña, y se dio por esa narración rápida de los eventos entre aventuras. Sí, o sea, como que a grandes rasgos sería decir, che,
El downtime te puede ofrecer un montón de cosas increíbles, si es que tienen ganas, y si no es que dicen, no, queremos poner FW a esta escena para poder pasar a la siguiente aventura. Queremos apretar intro para saltear la cinemática y que arranque la siguiente misión. Sí, exacto. Y en ese caso puede servir simplemente como recordatorio de que hay una vida por fuera de la aventura. Sus personajes tienen deseos, tienen ganas de pasar tiempos de descanso, tienen ganas de decir, che, no vamos a matar orcos, vamos simplemente a sentarnos y relajarnos. Es esa narración rápida de pasar 2 semanas en minutos, puede servir simplemente como un recordatorio de eso, cosa que me parece importante también para recordarles a tus jugadores, chicos, esto es un mundo. Sus personajes viven en este mundo. Y si yo estoy resolviendo una actividad en downtime, por ejemplo, creándome un arma o aprendiendo un hechizo o intentando hacer un robo particular, pero lo estoy resolviendo en downtime, incluso capaz fuera de la mesa. Uh-huh. ¿Cuál es el margen, al no ser eso una aventura per se? ¿Cuál es el margen real de error que yo como máster tengo que considerar? Claro, o sea, vos preguntas ¿cuán mal pueden ir las cosas? ¿Puede haber fallo? Claro, si se tiran los dados. Es una pregunta muy buena porque me parece que es una pregunta para considerar cuidadosamente. Esta me parece muy relacionada con lo que hablamos en el episodio de crafteo, que fue donde mencionamos que si los jugadores ya juntaron los recursos, ya juntaron todo, ya tienen la habilidad para fabricar las armas, me parece que no está bueno que por una mala tirada de dados pierdan la oportunidad de hacer la espada legendaria. Creo que hay que tener la misma consideración, pero porque tirar dados es divertido y la posibilidad de que las cosas salgan mal es divertida, repito, la posibilidad de introducir complicaciones. O sea, hiciste el objeto, pero hubo una complicación que te hizo otra cosa más difícil. Quizás la complicación es, no sé, te costó más oro hacer el objeto, o el objeto no salió tan poderoso, o de vuelta atrajiste a algún rival. Para el caso del robo, por ejemplo, sí, quizás el ladrón logró robar, pero lo vieron y ahora es fugitivo. Saben que él fue el que robó la cosa. En vez de... Es como seguir la regla de la improvisación, esa de... En vez de decir no, hay que decir sí y... es como decir sí, pero pasó esto. Entonces quizás seguir un poco más esa filosofía. Acá uno de nuestros Patreon tiró medio en chiste, pero lo tomo porque me parece que se podría generar algo interesante. Pregunta, ¿se puede morir en downtime? Cuando claramente con esto que estamos hablando no sería la idea. Pero si yo como jugador, suponete, quiero dar de baja mi personaje, porque quiero hacer uno nuevo, ¿podemos resolver su muerte en downtime? Sí, no, me parece completamente válido, siempre y cuando obviamente sea como vos decís, sea que algo que vino de vos jugador y me lo planteaste a mí DM. Obviamente yo nunca te diría, bueno, si quisiste robar esta casita, mala suerte, te moriste. Es como súper anticlimático. Distinto sería, no sé, si tu personaje, tu ladrón dice, che, en el downtime me gustaría intentar meterme a la fortaleza de este comandante peligroso para intentar robarle algo. Primero hablaría, che, ¿realmente querés que lo hagamos en downtime? Yo preferiría hacerlo como aventura, pero quizás ninguno de los otros jugadores quiere hacerlo, entonces bueno, sí, capaz sea más correcto hacerlo en downtime. En caso de hacerlo en downtime, che, ten en cuenta, lo que estás haciendo es algo muy arriesgado, podría salir muy mal lo que estás haciendo y podrías morirte como fuera de cámara, por así decirlo. Creo que si la posibilidad de muerte o las consecuencias, una consecuencia tan extrema como esa está en la mesa, yo creo que hay que planteárselo bien a los jugadores antes de que inicien la actividad. Y sí, como todo en este... Al final volvemos a lo mismo, qué aburrido que es este podcast. Hablen con sus jugadores. Bueno, y a ver, hablemos ahora sí un poco de la mecánica. ¿Cómo se... que ya lo hemos pasado por arriba, pero más específicamente, ¿cómo se propone en los manuales y cómo propones vos resolver las mecánicas en el downtime? Bien, antes de la guía de Xanatar,
no era una mecánica bastante unificada, o sea, no era como hacer más o menos lo mismo, no importa la actividad. Por ejemplo, si estabas manteniendo un negocio, la guía del Dungeon Master proponía ir haciendo unas tiradas con unos dados específicos para determinar el nivel de ganancia. Y si estabas buscando, por ejemplo, un objeto mágico, comprar un objeto mágico, hacías una tirada para ver si conseguías un vendedor o no, y después otra tirada para saber qué tan copado es el trato que ese vendedor buscaba hacer con vos. Entonces es como... Era un sabor para cada actividad, por así decirlo. Creo que la guía de Xanatar ofrece una estructura bastante más unificada que realmente me gusta. Que en líneas generales es, no importa la actividad que hagas, busca la forma de resolverlo con, a lo sumo, una tirada de dados. Y de acuerdo a la tirada de dados, si es muy baja, no necesariamente es un fallo total y listo, intenta de vuelta, sino capaz el fallo implica de vuelta una complicación, entonces preparar una pequeña tabla de complicaciones para la actividad, de la cual ya hay muchas sugerencias en la guía de Xanatar y en internet se pueden encontrar. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, la de... ¿Cuáles podrían ser complicaciones? Vamos al caso, por ejemplo, de el ladrón que quiere robar un lugar. Quizás la complicación es que lo vio alguien, algún guardia y da la alerta y eres fugitivo. Algo quizás un poco menos extremo, pero quizás más interesante es... Al ladrón lo vio o se enteró su rival de que estaba robando, entonces ahora lo va a chantajear. La complicación puede ser no consiguió tanto botín como esperaba conseguir, y cuando vas a calcular cuánto oro robó le restas una cantidad X, por ejemplo. Si iba a sacar 2 de 10 más 10 de oro, que saque 1 de 10 y nada más de oro. Entonces la variedad de complicaciones es realmente tu creatividad. Y podés inspirarte de la guía de Xanatar para pensar complicaciones nuevas. Que, como siempre, como en toda mecánica de tirar dados para decidir algo, me parece completamente válido que el DM directamente elija la complicación de la lista y diga, che, me gusta esta complicación, si algo sale mal, directamente voy a usar esta complicación, no voy a ni siquiera tirar un dado. Y lo último que quedaría de definir para el DM es decir, bueno, ¿de qué es la tirada que va a hacer este personaje? Entonces, me parece bastante simple, porque me parece que es el mismo ejercicio para adjudicar una acción. O sea, yo pienso qué quiere hacer tu personaje y pienso cuál es la habilidad asociada a eso que querés hacer. Si querés infiltrarte en un cuartel, bueno, sería una tirada de sigilo. Si querés buscar información, por ejemplo, sobre el malo, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Te disfrazas de alguien e intentas hablar con sus tenientes? ¿O intentas buscar algún contacto? Bueno, para uno sería, por ejemplo, una tirada de actuación, o para el otro una tirada de persuasión. Entonces, de acuerdo a lo que quieres lograr y cómo lo quieres lograr, elegiría la tirada de habilidad correspondiente. Y hacer como una tirada que incluya la mayor cantidad de acciones posibles dentro de eso que está intentando hacer. Por ejemplo, si vos decís, bueno, quiero infiltrarme disfrazándome para intentar robar del bolsillo de tal persona esto, entonces, siendo que es todo eso, capaz que uno como máster puede decir, bueno, elijo que sea lo más complicado robárselo del bolsillo, entonces de todo eso es una tirada de juego de manos. Ponele. Exacto. Ahora, si como máster no te sentís tan cómodo simplificando todo a una sola tirada, podés aplicar, por ejemplo, la estructura de desafíos de habilidad. Que creo que lo mencionamos en un episodio. El de un desafío de habilidad, básicamente pensás en una actividad y el jugador tiene que hacer 3 tiradas de habilidad distintas. Y si le pega a las 3 o entre las 3 tiene un número suficientemente alto, toda la actividad es un triunfo. Y quiero que la gente realmente piense que esto no se trata de uno como DM sacarse
la necesidad de tener que narrar y pensar una aventura para todo del plato. No es como que digo, che, la verdad no quiero pensar en cómo llevar a cabo un robo para solamente este personaje, así que bueno, lo vamos a resolver con dados porque es fácil. Si bien la simpleza y la comodidad me parece una gran razón para la que aplicar downtime, recordemos que siempre es para poder darle el momento de aventura singular, el momento para expresar su personaje por sí mismo, sin tener que quitar demasiado tiempo de una sesión de juego donde uno se está preocupando por darle tiempo a todos los jugadores y no solamente a uno. Entonces, siempre recordar que la idea acá no es sacarse la tarea de encima, digamos, sino realmente poder expandir estas historias personales sin quitar a la historia conjunta, por así decirlo. Claro, incluso llegado el caso, también se puede hacer una reunión entre el DM y el jugador implicado para resolver esa actividad de manera más roleada. Exacto, exacto. Y no deja de ser downtime porque es el downtime para la party. La party no está teniendo una aventura en ese momento, sino que es ese tiempo intermedio, que de hecho me gusta la idea de tiempo intermedio porque también es muy normal que se lo tome como tiempo muerto. Y no, porque es un tiempo lleno de actividades que definen y refuerzan lo que son los personajes. De hecho, la subida de nivel se resuelve el 90% de las veces en downtime. Sí, mal. Es muy interesante porque si bien el manual en ningún momento dice, che, deberían hacer downtime para subir de nivel, una práctica muy común es, che, vamos a pasar 2 semanas de juego en el mundo. En esas 2 semanas, digamos que sus personajes suben de nivel. Porque de esa forma resolvemos como la disonancia que hay entre cómo puede ser que de un descanso largo a otro, de repente ya está listo, puedo lanzar bola de fuego. Entonces también es una buena herramienta para como conectar esos puntos narrativos de una forma no necesariamente realista, sino verosímil. Claro. Claro, sí, lo hemos hablado también en el episodio en el que hablábamos de subidas de nivel. Que me parece un buen ejemplo de un downtime bien utilizado, que lamentablemente fue una campaña que terminamos abruptamente, pero en la campaña que jugábamos con vos, donde vos eras Cara, Cara tenía una búsqueda personal de ver quién fue la persona que asesinó a su familia, y en un principio por lo menos tenías... Fuck, todavía quiero saber eso. En un principio por lo menos tenías muy pocas pistas. O sea, te acordabas de pedo de la cara del tipo y que usaba magia, pero no más que eso. Entonces, para no interrumpir el flujo de la sesión donde estábamos todos presentes, por fuera de la sesión, entre vos y yo, hablábamos, bueno, ¿cómo podría ser Cara para buscar esta información? Hasta que no recuerdo si se te ocurrió o lo sugerí, o se te ocurrió la idea general y te sugerí cómo hacerlo. De decir, bueno, investigar un poco sobre el estado político actual de la región de la que era tu personaje. Entonces digo, bueno, ¿cómo mierda hago para introducir eso en medio de la sesión? Entonces resolvimos por fuera del juego que Cara iba a ir a investigar a lo que sería como básicamente la municipalidad, pedir información tranca y esperar que le llegue la respuesta. Entonces era una forma de poder introducir una escena verosímil, o sea, cómo haría realmente un personaje de ese mundo para obtener esa información, sin tener que dedicarle toda una escena de juego a una escena que, digamos, era relativamente aburrida. Sí, que un embole. Claro, exacto. Era... Sí, de hecho, incluso hemos resuelto en esa campaña en downtime cosas que sirvieron de pie para aventura a toda la party. Particularmente esa puerta que no sabíamos cómo abrir, que por ahí el resto de los personajes no les llamó tanto la atención, pero que mi personaje mandó a hacer algo en la otra punta del mundo y tuvimos que esperar una encomienda como un mes mientras seguíamos haciendo otras aventuras hasta que, mira, llegó la encomienda. Bueno, vamos a ver qué onda. Exacto. Y gracias a permitir esos espacios entre sesiones, fue que se pudo dar eso, fue que tu personaje pudo resolver algo por su propia iniciativa. Sí, y fuimos a la luna. Exacto. La parte importante de todo esto, gente, es que fuimos a la luna silvestre.
Y yo me imagino los oyentes de Mates y Dragones tomando nota. Downtime igual ir a la luna. Es la única lección que quiero que se lleven. Che, ¿algo más que quieras comentar respecto a esta actividad? Más allá de denle bola y pónganse las pilas con eso, que está bueno. Eh, no, me parece que pude decir lo que realmente quería decir. y, y realmente insertarle en la cabeza a la gente, che, esto es una muy buena herramienta, la verdad. Sí, que por ahí una se la pierde capaz por miedo a... o a que la gente juzgue que no estás preparando todo, como decías hace un rato, o que decir, che, ¿para qué me voy a concentrar en que vayan a hacer trámites si esto es una aventura de fantasía épica donde deberían estar degollando dragones? Eh, entonces está bueno plantearlo así en el sentido de, che, está re bueno y está re bueno para tus personajes porque le da tridimensionalidad, les da crecimiento personal. En una aventura es muy raro que un personaje tenga crecimiento personal porque no puede hacer muchas cosas por sí mismo. Específicamente yo diría, es difícil que tenga crecimiento personal y que no se dé por algo que sucedió como en la trama principal. Eso... y qué cosa que me parece realmente como... Veo mucho potencial ahí. Y creo que la gente debería también empezar a verlo y empezar a querer jugar con eso. A querer, che, ¿cómo puedo meter esta cosa en mi partida de una forma divertida y que realmente agregue a nuestro mundo y a nuestra narrativa? Eso es lo que deseo, Tobias. Y que todo el mundo vaya a la luna, maldita sea. Bueno, y hasta acá el episodio número 60 ya de Mates y Dragones. Les queremos recordar a todos que, bueno, yo soy Tobias Culazo, él es Manuel Cabeza Rivarola. Nos pueden encontrar así en nuestras redes, pero principalmente estaría buenísimo que nos busquen como Mates y Dragones, que es el nombre del podcast. Y si están escuchando esto en Spotify, aprietan el botón de seguir. Y si lo están escuchando en YouTube, aprietan el botón de suscribirse. Y en ambos casos, aprietan el botón de compartir. Esto lo hacemos desde las ganas y el amor de que esto crezca. Y generalmente poniéndole mucho ahí el hombro y nos ayudan un montón compartiéndolo a que crezca, más gente lo escuche, más gente se sume. Y si además de esto tienen las ganas y la posibilidad de ayudarnos económicamente, siempre pueden ir a www.patreon.com/matisdragones y aportar una pequeña suma de dinero para darnos una mano. Dicho todo esto, además, lo más importante capaz, en nuestro Instagram hay un link a nuestro Discord. Ahí es una comunidad zarpada que se creó, que no para de crecer, en el cual hay un montón de gente subiendo sus mapas, subiendo los monstruos que creó, quitándose dudas y un montón de gente aportando, che, qué bueno esto, pero qué tal si tiene un cuerno más, pero en el culo. Che, me encanta este mapa, está zarpado así. Sí, para resolver esto capaz te sirve este video que encontré en YouTube y está muy bueno porque de alguna manera nos vamos retroalimentando entre todos y animándonos a dirigir más. Dicho todo esto, gente, nos vemos la semana que viene. Te quiero un montón, cabeza. Espero verte así, face to face. Capaz te bendigo con mi presencia un día de estos. Dale, nos vemos. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Adiós.